Buen día, nosotros somos el equipo número 1 y hablaremos sobre el paraíso mecánico del documental El impacto de lo nuevo. A finales del siglo XIX, el acelerado ritmo de evolución en ciencia y tecnología se vio reflejado en el mundo occidental. Los inventos que comenzaron a revolucionar el mundo se comenzaban a dar a conocer, y poco a poco fue afectando la vida diaria de las personas. Es aquí cuando se comienza a sentir este cambio de siglo, y con él una modernidad que vio reflejada en el arte, la arquitectura y la filosofía, pero sobre todo en las personas, que comenzaron a ver el mundo de una manera diferente y más globalizada. Contexto humano. El periodo de 1870 a 1914 fue uno de los momentos clave para la cultura occidental. Al inicio del siglo XX fue una época de revolución en tecnología, de las máquinas e invenciones, y a finales del año 1800 la Torre Eiffel fue uno de los más grandes emblemas del modernismo y representaba el progreso de la tecnología del hombre. Por medio de la tecnología, la cultura se estaba reinventando en todas partes. En 1877, Thomas Edison creó la grabación del sonido, la primera vez que se tuvo el registro de la voz humana. En 1879, Edison inventó la lámpara de filamento incandescente. En 1895, los hermanos Lumière inventaron la cámara y el proyector. Y en 1898, Marie Curie inventó el radio. En 1901, Marconi envió el primer mensaje de radio transatlántico. En 1903, se logró el primer vuelo del hombre sobre una máquina. En 1905, Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad. En 1913, Ford llevó al mercado mundial los automóviles. Y años después del primer vuelo en la historia, que solamente había logrado unos pocos metros de elevación, el aviador Louis Blériot logró pilotear su avioneta desde Francia hasta Inglaterra. Debido a este desarrollo acelerado, el escritor francés Charles Baudelaire decía: "El mundo ha cambiado menos desde los tiempos de Cristo que en los últimos 30 años". Aunque esto tenía mucho de cierto, la esencia de las primeras experiencias en la era moderna no eran los inventos específicos, ya que la mayoría de las personas no tuvo un acercamiento con los prototipos e invenciones recientes, sino que fue la sensación de un acelerado ritmo de cambio en todas las áreas de estudio, que daba la sensación de un nuevo milenio, acercándose y un nuevo orden, el fin de un tipo de historia y el comienzo de otro. Belleza y arte. Entre los años de 1880 y 1914, los cambios en la visión del hombre fueron trascendentes, llegando a presentar en artistas tanto problemas como estímulos. El artista de entonces buscaba, por ejemplo, representar el cambio de conciencia del hombre en torno al nuevo paisaje lleno de nuevas tecnologías, y quienes primero lograron esto fueron los cubistas. El cubismo decía que la realidad incluye los esfuerzos del pintor para percibirla, que el espectador y lo que ven son parte del mismo campo. El primer artista en explorar esto y finalmente basar ahí su trabajo fue Paul Cézanne. Su trabajo tuvo gran impacto, ya que él quería mostrar el proceso de ver, no solo el resultado de hacerlo, haciendo que nos preguntemos: ¿esto es lo que veo? Otro artista de este movimiento fue Pablo Picasso, quien, inspirado en las esculturas africanas y en la escultura española arcaica, realizó obras importantes en donde se ve claramente la sustracción de la forma, así como también lo hizo George Braque. Fernand Léger fue el cuarto gran cubista y quiso hacer del cubismo un arte popular. En sus obras se puede apreciar el cuerpo como si fuera una máquina. Después llegó el futurismo y Filippo Tommaso, quien era un genio de la publicidad, pudo ampliar su público. También inventó el happening, que era un conjunto de acontecimientos en tiempo real que se considera arte. Encontraban la belleza moderna incluso en el movimiento, en la nueva maquinaria, en los autos, y la plasmaron en pinturas donde se buscaba su representación. Eran formas orgánicas que mostraban la secuencia del movimiento de los vehículos, los animales o las personas. En cuanto a la arquitectura, el uso del hierro como material arquitectónico se extendió con la llegada de las exposiciones universales, eventos que organizaban los distintos países para mostrarle al mundo
cuáles eran los avances científicos y técnicos propios de cada estado. Al ser espacios que debían albergar miles de personas y máquinas, requerían pabellones de grandes dimensiones. Por eso se construyeron con medios técnicos más avanzados y en busca de la máxima funcionalidad. La primera exposición de estas características se realiza en Londres en 1851. Sus promotores querían que la feria tuviera una gran repercusión social. Para ello, crean el emblemático Palacio de Cristal Joseph Paxton, un espacio en el que tienen cobijo cientos de stands de los distintos países con innovaciones tecnológicas. Este proyecto se constituyó como una novedad de la época, tanto por su aspecto exterior como por la tendencia a usar nuevos materiales. Con una clara influencia en los invernaderos, sobre una planta tradicional se edificó, a base de tirantes de hierro y placas de cristal, una gran nave de hierro y vidrio. Por ello, consiguió un espacio diáfano, lleno de luz natural y además tenía la ventaja de que era prefabricado, con lo que podía montarse y desmontarse sin destruirse. El siguiente paso se dará en la Exposición de París en 1889, con la Galería de Máquinas y la Torre Eiffel. El primero sorprende por sus dimensiones, 420 metros de largo y 115 de ancho. Ese ancho lo consigue un solo arco, construido por dos medias parábolas. Otra vez consiguen crear un espacio de montaje y desmontaje rápido y eficaz. La Torre Eiffel fue el emblema de la exposición llevada a cabo en París, en el centenario de la Revolución Francesa, diseñada por un ingeniero, Gustave Eiffel. Y esta era solo un método de propaganda. La torre era el tótem estático del culto al dinamismo, un coloso erguido con sus piernas abiertas en el centro de París. Su forma recordaba el cuerpo humano y los colosos del pasado. Era el guardián del futuro. Resumía lo que el progreso tecnológico significaba para los hombres que gobernaban Europa a finales del siglo XIX. Tras el impacto de las nuevas tecnologías y todo el contexto de cambio que vivió el hombre resultado de las guerras y los nuevos estilos de vida, surgen nuevas maneras de ver el mundo y más cuestionamientos sobre cómo realmente son o deberían ser las cosas según el pensamiento de algunos artistas. Concluimos que la revolución tecnológica no solo se ve reflejado en las industrias, sino que llega a reflejarse también en el arte. La pintura siempre ha sido el reflejo de una sociedad, y con la llegada de las tecnologías no solo se incorpora la máquina a la pintura, sino que empieza a existir un cambio en el pensamiento del ser humano, y esto se ve reflejado en las pinturas. Ahora la belleza se encuentra en el movimiento que ocasiona las maquinarias, y podemos ver reflejado todo ese dinamismo en el arte.